Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con dos bates quebrados y el resumen diario donde el béisbol se vive con emoción, análisis y sazón. La jornada del miércoles 30 dejó sin sabores y sorpresas para los venezolanos. Los Marineros de Seattle se llevaron a Eugenio Suárez en un intercambio con los Divas de Arizona, casi que increíble, ya que era el último equipo donde lo veíamos, sobre todo luego de adquirir a Josh Naylor, compañero de Suárez hace algunos días. Parece que esta sorpresa solo era un mero formalismo y la operación ya estaba cerrada con antelación. De acuerdo a fuentes, solo falta evaluaciones médicas. Con la incorporación de Eugenio Suárez, el line-up de los Marineros de Seattle sencillamente es terrorífico. J.P. Crawford, Julio Rodríguez, Cal Raleigh, Eugenio Suárez, Josh Naylor, Randy Arozarena, Jorge Polanco, Mitch Garver, Dominic Canzone y Dylan Moore. A cuidarse los pitchers contrarios. La lesión de Ronald Acuña es de pronóstico reservado. Él mismo expresó estar preocupado. Sin embargo, al parecer no es tan grave como pensaba el venezolano. El parte médico indica que sufre una distensión de grado 1 en su pantorrilla derecha, que lo llevará a perderse de 2 a 3 semanas de juego. Continuamos. Azulejos de Toronto se llevó el último de la serie 9-8 frente a los Orioles de Baltimore para acabar con la mini crisis de 4 derrotas consecutivas y mantenerse firme en el primer lugar del este de la Americana. Fue una serie muy difícil ante los Orioles que plantaron pelea. Con un racimo de 5 anotaciones en el séptimo, los azulejos se despegaron en el marcador 9-5 para terminar imponiéndose por la mínima. Los Tigres de Detroit, como era de esperarse, barrieron al desmantelado equipo Arizona Diamondbacks al ganarles el último de la serie 7-2. Por Arizona, Eugenio Suárez actuó como designado y se fue de 4-1. De acuerdo con fuentes, fue adquirido por su ex equipo, los Marineros de Seattle. Por Detroit, Gleyber Torres se fue en blanco en 4 turnos. Brayan Bello lanzó 7 sólidas entradas con apenas una carrera, 4 boletos y 4 ponches en la paliza de los Medias Rojas a los Mellizos de Minnesota 13-1. Abraham Toro de 5-0 con impulsada, Wilyer Abreu de 5-1 producida y anotada. Ni el pitcher Mackenzie Gore ni los Nacionales de Washington fueron rivales para el venezolano José Altuve y los Astros de Houston, quienes los aplastaron 9-1 en el último de la serie para despejar dudas y hundir todavía más a los capitalinos. Astro Boy bateó de 4-4 con jonrón de 3 carreras en el segundo inning para dar ventaja de 4-1 a Houston. En total se fue de 4-4 con 3 impulsadas y 3 anotadas. Reales de Kansas City dejaron en el terreno con blanqueada de 1-0 a los Bravos de Atlanta en 10 innings, en duelo de picheo o falta de bateo. Los Bravos ya parecen entregados. Con la baja de Ronald Acuña se esfuman las esperanzas de llegar a la postemporada. El capitán Salvador Pérez batea sencillo en la parte baja del décimo para traer la carrera de la victoria. Michael García bateó de 3-1, Salvador Pérez cerró el juego de 4-1 y apagó las luces. Phillies de Filadelfia cayeron ante los White Sox 9-3 en lo que fue una serie decepcionante al no aprovechar la barrida que sufrieron los Mets para alcanzar la punta del este de la Nacional. Por los Phillies, el gocho Rafael Marchán se fue de 3-1, mientras por los Medias Blancas, Lenín Sosa de 2-2 anotada e impulsada. En una vibrante serie, los Cachorros de Chicago ganaron el último 10-3 para quedar a solo un juego de los Cerveceros de Milwaukee. Los 3 encuentros fueron de gran ofensiva por parte de los victoriosos. William Contreras despachó los jonrones 7 y 8 de la temporada, aunque no fueron suficientes para Milwaukee. Terminó el encuentro de 4-2 con par de impulsadas y 2 veces llegó a la registradora. Los Piratas de Pittsburgh volvieron a dar la campanada al ganar 2-1 en 10 entradas y barrer a los Gigantes de San Francisco de visitante para hurgar más en la herida de los religiosos
que ven cómo se fuman sus esperanzas de llegar a postemporada. La crisis de resultado que atraviesa San Francisco es difícil de revertir a pocas horas para cerrar el mercado de cambios, ya que cuentan prácticamente con dos abridores, Robbie Ray y Logan Webb, además que la ofensiva no funciona, por lo que se le está haciendo cuesta arriba ganar encuentros. A partir del viernes enfrentan de nuevo a los Mets en calidad de visitantes. Padres de San Diego barrieron a los Mets de Nueva York al imponerse en el último de la serie 5-0. Yu Darvish lanzó 7 innings de 2 hits con 7 ponches para llevarse el triunfo. Manny Machado contribuyó con sencillo impulsor de 2 en la baja del segundo. Los venezolanos de los Mets, Francisco Álvarez y Luis Torrens, se fueron en blanco. Por San Diego, Luis Arraez de 4-2 y base por bola. Guardianes de Cleveland blanqueó 5-0 a los Rockies de Colorado para llevarse la serie. Guardians tenía altas probabilidades de éxito al enfrentar al lanzador Kyle Freeland, que apenas trabajó 3 innings con 2 carreras permitidas, producto de jonrón de David Free, que impulsó a José Ramírez en el primer episodio. Los venezolanos que actuaron por Colorado, Ezequiel Tovar, Tairo Estrada y Orlando Arcia, no tuvieron mucha suerte. Por Cleveland, Gabriel Arias de 4-1 y Brian Rocchio de 2-0 con impulsada. Yankees de Nueva York lograron segunda victoria consecutiva al derrotar en 11 entradas 5-4 a los Tampa Bay Rays. Los golpeados Mulos de Manhattan dieron señales de recuperación en la serie contra Tampa, equipo muy difícil y rivales de división. Yankees están a 4 juegos de los Azulejos y con 1 de ventaja sobre los Medias Rojas de Boston. Rojos de Cincinnati lograron imponerse 5-2 a los Dodgers de Los Ángeles, con un show más de Shohei Ohtani, que lanzó por espacio de 3 innings con 5 hits, 2 carreras limpias y par de boletos, además de 4 ponches. Al bate falló en 5 turnos. Como lo ha dicho mi compañero en el canal, o eres pitcher o eres bateador. En este caso es más un show para los fanáticos que estadísticas personales. El venezolano Miguel Rojas de 4-1. Jesús Sánchez batió jonrón de 2 carreras en el tercer inning, suficiente para que el picheo de los Marlins de Miami maniatara por completo los bates de los Cardenales de San Luis, llevándose la victoria por blanqueada de 2-0. Los venezolanos Wilson Contreras y Joel Pozo de San Luis se fueron en blanco. Nathan Eovaldi continúa intratable al lanzar 6 innings de 1 carrera con 4 ponches para que los Rancheros de Texas se llevaran la victoria 6-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles. Por los Angels, el venezolano Luis Rengifo de 4-2 con impulsada. Los Atléticos de Sacramento sacaron la artillería al batear 4 jonrones frente a los Marineros de Seattle para imponerse 5-4. Por su parte, los Marineros no se quedaron atrás y despacharon 3 cuadrangulares en los bates de Julio Rodríguez, Jorge Polanco y Randy Arozarena. Los Marineros adquirieron en cambio al tercera base venezolano Eugenio Suárez, quien viene a reforzar a esta poderosa toletería encabezada por Cal Raleigh, líder jonronero de la Liga Americana. Y así cerramos este resumen de las Grandes Ligas con batazos que hacen historia, lanzadores que imponen respeto y equipos que ya empiezan a mover sus fichas rumbo a octubre. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos mañana con más acción, más swing y más pasión por este deporte que nos une.